de la Biblia, en 2 Corintios 2:14, si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocemos así. Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló, nadie lo humilló, él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos 5:7 dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo súplicas y ruegos, fue oído a causa de su temor reverente, y por lo que padeció, aprendió la obediencia. Esos y muchos otros versículos nos enseñan, hermanos y amigos, la razón por las cuales Dios vino a la tierra. Esa palabra Dios vino es un decir. Pudiéramos decirlo de otra manera: Dios se manifestó. Porque el que vino aquí, o el que se manifestó aquí, no fue otro sino Dios. El Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que lo visites. ¿Cuándo visitó Dios al hombre? ¿Cuándo se apartó Dios del hombre? Dios se apartó del hombre cuando él pecó. En el huerto, el hombre y Dios caminaban juntos, hablaban juntos, compartían juntos. Eran amigos íntimos. Cuando el hombre peca, Dios y el hombre se dan la espalda, porque Dios no oye al pecador. Dios se aleja del hombre, ya no habla de manera directa, habla de manera indirecta. En el Antiguo Testamento vemos que Dios habló a través de muchas maneras. Con Adán habló de frente, pero con los demás habló a través de sueños, susurros, visiones, figuras, tipologías, teofanías. En el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya Dios no habla a través de figuras, ni de tipologías, ni teofanías, ni de susurros, sino que Él mismo vino a la tierra. Él mismo vino a la tierra. Él visitó a los hombres y se quedó con los hombres. Y está con los hombres. Y está con la iglesia, mayormente con la iglesia. Dice Proverbios: Él se alegra en la parte habitable de la tierra. La parte habitable de la tierra de Dios es la iglesia. Porque no en todas partes Dios se manifiesta. Aunque Dios lo llena todo, pero no se manifiesta en todas partes. Él se manifiesta donde lo alaban. Él se manifiesta donde lo adoran. En la alabanza habita Dios, porque así dice la Biblia. No sé si tengamos tiempo, pero yo noté aquí más de 50 razones por las cuales Dios vino a la tierra. Repito, es un decir, porque Dios no va ni viene. A veces cantamos ese himno que somos hasta folclóricos: pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. ¿Cierto? Mano Pocho, ¿dónde está? Pero ya no lo canta, ya se consagró. No es que Dios pase porque no va ni viene. Él llena los cielos y la tierra. Y también dice algunos coros que dicen: por aquí está pasando ¿el qué? El maestro. Eso cantamos unas bodas a veces, hermano, que no dice nada. Sí, y porque a veces le ponemos más ambiente al ritmo que a lo que dice la canción. Pero bueno, Dios es tan bueno que nos oye así. Entonces pongámosle cuidado a eso, porque hay que saber cantar y hay que saber orar. Hay que saber qué decimos y por qué lo decimos. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios. Estamos aquí, hermanos. ¿Cuántos están felices esta mañana? ¿Por qué está feliz? En los cielos y aquí no.
Es esa belleza, ¿no? Usted va para el cielo, hermano. Hay cosas que lo hacen reír a un hombre. Empecemos. En esa introducción que les hago de que Dios vino o se manifestó, póngale cuidado a lo que leímos en Hebreos. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, o sea Dios, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Voy a citar estas tantas razones de manera desordenada, porque contarlas una por una, se nos lleva el tiempo de la cena y acuérdense que tenemos vigilia a las 6 de la tarde también. ¿A qué vino Cristo? ¿Alguien me ayuda? Primero, a predicar y a enseñar. Vamos a ver si usted es capaz de anotarlas todas. Dios se manifestó, usemos la palabra Dios se manifestó. Usemos ese término, Dios se manifestó para predicar, enseñar y sanar a los enfermos. Dios se manifestó. Bueno, este pensamiento, cada uno tiene un texto bíblico que algún día se lo voy a dar, aunque sea en el milenio. Dios se manifestó para suplir las necesidades del hombre. Dios se manifestó para abrir los ojos de los ciegos. ¿Está notando? No me haga reír. Dios se manifestó en carne, porque usemos la palabra en carne, para asegurar la justicia ideal para el hombre que la ley no pudo darle. Jesús vino y dijo: yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El único que cumplió la ley fue Jesucristo. Nadie más la cumplió. Fue el Señor a quienes Dios les dio la ley. A Israel nunca la cumplieron. Por eso Israel anda desperdigado por el mundo, porque aunque se les dio la ley, no la cumplieron. Y Dios los aguantó hasta cierto punto y luego los desechó. Israel es la esposa repudiada, y como él repudió a la que tenía del Antiguo Testamento, se consiguió otra. La iglesia es la esposa amada de Cristo en el Nuevo Testamento. Siéntase orgulloso y honrado por esa distinción que Dios le hizo. Dios se manifestó para derribar todas las barreras espirituales, sociales y religiosas. Dios se manifestó para darnos entendimiento. El mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros también sabemos, y Dios nos ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Dios se manifestó para venir a juzgar a los hombres de sus pecados. No hay pecado ante Dios que quede impune. Algún día todos compareceremos ante Él y seremos juzgados conforme a nuestros hechos. Dios se manifestó para juzgar a los vivos y a los muertos. Hechos 10, dice la Biblia: este es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Gloria a Dios. Dios se manifestó para destruir al diablo. Dios no destruyó al diablo en calidad de Dios, porque si hubiera sido así, Dios hubiera acusado, el diablo hubiera acusado a Dios todo el tiempo. Pero Dios se enfrentó a Satanás en condición de criatura. Por eso se hizo débil. Él no vino aquí en la fortaleza de su grandeza. Se hizo hombre, y en calidad de hombre, de criatura,
enfrentó a Satanás como criatura. Satanás también es una criatura, no es el creador, no hay que temerle, es un siervo inútil que obedece también las órdenes de Dios. No le tenga miedo al diablo, honre a Jesucristo, que Él es el verdadero león de la tribu de Judá. Por eso Jesucristo lo enfrentó en calidad de hombre, no en calidad de Dios. Dios tiene el poder de destruirlo a la hora que quiera, porque Él es el creador. Pero vino y lo enfrentó como hombre, y como hombre le ganó, como hombre lo venció, como hombre lo patas arribió, como hombre le puso el pie en el cuello, y como hombre lo venció, y como hombre es el campeón del Gólgota, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Dios se manifestó para anular el acta de los decretos. ¿Cuál era el acta de los decretos? Que había contra nosotros la ley. La ley de Moisés me condenaba a mí y lo condenaba a usted, porque la paga del pecado es muerte. Dios vino en calidad de hombre, tomó el acta de los decretos, el expediente, el sumario que usted y yo teníamos, imposible de borrar, pero Él lo tomó en sus brazos y lo clavó en la cruz. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, lo quitó del medio y lo clavó en la cruz. La cruz y el acta que lo condenaba a usted quedó clavado en la cruz. Por eso no adoramos la cruz, adoramos al que fue a la cruz. La cruz fue símbolo de muerte y de maldición, y sobre esa cruz sus pecados fueron clavados. Por eso, amigo y hermano, no adore la cruz, adore al que fue crucificado en la cruz. La cruz no existe. Los romanos, donde la cruz donde crucificaban a la gente, la quemaban. A ese cuento de que le vendo la astilla de la cruz de Cristo, eso es estafa. Estafa. Y están por ahí que compren la cruz del buen pastor, que bendecía no sé por quién. Le vendo la astilla de la cruz de Cristo. Y la gente es tan, perdón, sí, tan linda y tan ingenua, que van y le compran la astillita de la cruz de Cristo. Por ahí andaban vendiendo las muelas de Pedro. Sí, que porque eran los colmillos de Pedro. Y es que el llavero de Pedro, ¿cómo le parece? De pronto salen por ahí vendiendo el gallo de Pedro, o la muleta de Juan el Cojo. Eso dice la Biblia. Y el gallo cantó, el gallo de Pedro. Y dice Juan 3, Hechos 3, y teniendo asidos a Juan el Cojo, haga mesa. Y ya he escuchado sermones. Voy a predicarles aquí el gallo de Pedro. Hoy le voy a predicar la muleta de la silla de ruedas de Juan el Cojo. Hombre, qué bobada. Gloria a Dios. Y la gente cree que el colmillo de Pedro, que la astilla de la cruz. Hombre, por favor, ¿hasta dónde ha llegado la ingenuidad de la gente que cree en semejante bobada? Gracias a Dios y al Evangelio bendito del Dios eterno. Si el Evangelio no hubiese llegado, estaríamos nosotros adorando cualquier cosa, porque así éramos, así vivíamos, con tal que alguien le rayó la bendición. Supuestamente la bendición ya es bendito, que es que el agua bendita. Hay unos tontos por ahí protestantes dizque vendiendo el agua del Jordán, botellita del agua del Jordán, y la gente compra. Otro anda vendiendo por ahí que la arena del Mar Muerto,
¿Cómo le parece? Y la gente iba y compra eso. Así andábamos nosotros, ciegos, totalmente ciegos. Gracias al Evangelio de Jesucristo, hoy vemos, como dijo el muchacho que nació ciego, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora veo. Usted ve también, hermano, la luz del Evangelio de Cristo. Anuló el acta de los decretos. Dios se manifestó para exhibir a los principados y potestades, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios se manifestó en carne para soltar a los sentenciados a muerte. Ubíquese usted en esa posición que usted y yo estábamos ahí. Dios se manifestó en carne para ser cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia. Dios se manifestó en carne para establecer su iglesia en esta tierra, y está en medio de ella. Apocalipsis 2 y 3 dice que el Señor de la gloria está en medio de los 7 candeleros. Dios se manifestó en carne para ser el fundamento de la iglesia. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Gloria a Dios. Dios se manifestó en carne para ser el hombre perfecto y el sacrificio perfecto. Dios se manifestó en carne para ser el Salvador del mundo. Amén. Dios se convirtió en carne para convertirse en el sustituto del hombre. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Dios se manifestó en carne para poner fin a la búsqueda de la justicia que no trajo la ley ni los decretos expresados en ordenanzas, la trajo el Señor Jesucristo. Dios se manifestó en carne para cumplir todas las escrituras que estaban escritas de él. Fue necesario, dice el Señor en Lucas 24, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. Por eso, hermano y amigo, hoy no hay que creer sino en Jesucristo. Jesucristo lo encierra todo. Todo el Antiguo Testamento lo encierra Jesucristo, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No hay nuevas revelaciones. Jesucristo es la última revelación y la más grande revelación que el cielo ha dado. Gloria a Dios. Dios se manifestó en carne para impartir dones y ministerios. Gloria al Señor. ¿Para qué Dios se hizo carne y semejante a los hombres? Estamos en eso. Para revelarse a los hombres como el creador de todas las cosas. Para cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Para cumplir el pacto davídico que había hecho con David en el Antiguo Testamento. Dios vino a la tierra para ofrecer el sacrificio perfecto por los pecados, para reconciliar al hombre con Dios. En el Antiguo Testamento el hombre andaba enemistado con Dios. La sangre de Abel clama venganza desde la tierra. La sangre de Cristo pide perdón. Dios dijo: la sangre de tu hermano clama justicia. Eso lo dijo el Señor en Génesis capítulo 4. El Antiguo Testamento proclamaba venganza. Por eso es que los judíos son vengativos. No los toque, porque son vengativos. Ellos no tienen la misericordia de Dios, no tienen el amor de Dios, y por eso ellos responden como dice la ley: ojo por ojo y diente por diente.
porque no tienen la misericordia. La Biblia dice en el Salmo 84, la justicia y la paz se besaron, la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Dónde fue eso? En la cruz del Calvario. La ley proclamaba muerte, el Evangelio proclama vida. La ley no trajo salvación, el Evangelio trae salvación. Gloria al Señor Jesús. Para proveer un ejemplo para los creyentes, Dios vino a la tierra en carne para ser nuestro gran sacerdote. Y me devuelvo un poquito para decir, Él se hizo nuestro sustituto, amigo y hermano. El que tenía que morir en la cruz era usted y era yo. Nosotros éramos los que teníamos que morir, no Él, no Él. Pero Él se hizo carne para proveer un sustituto. Y en lugar suyo murió Él. Él fue a la cruz en su lugar. Él tomó sus pecados y los míos, los llevó a la cruz y con su justicia nos vistió. Es una transacción que hace el Señor. Con nuestros pecados, Jesús fue a la cruz para que nosotros con su justicia fuésemos enriquecidos. Gloria al Señor. Dios vino a la tierra para salvarnos de la maldición de la ley. Se hizo por nosotros maldición, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para proclamar el año agradable del Señor, para dar vida abundante, para hacer de los dos, de Israel y de la iglesia, un solo y nuevo pueblo. Aclaro, nosotros no somos Israel. Israel no es la iglesia. Hay un remanente, dice Pablo, queda un remanente. Los primeros 12, 15 años de cristianismo hubo un remanente judío que creyó al evangelio y se salva por haber creído al evangelio. Hoy no hay ni un judío convertido. Tenemos obra misionera en Israel, sí, pero atienden solo latinos y gentes de otras latitudes del mundo. Un judío hoy no se convierte al evangelio, porque la nación judía, que ellos ahora son un estado, se llama el Estado de Israel, no tiene que ver nada con religión, es un estado político. Israel es un estado político, por eso la guerra es política y geográfica, no es religiosa. Por eso la iglesia no es Israel y no podemos compararnos en nada a ellos. Repito lo que he dicho, ellos tuvieron su oportunidad de salvación hasta la cruz. Ellos rechazaron al rey y si no hay rey, no hay reino. Y Jesús de Nazaret entonces cerró la posibilidad de salvación a la nación. Después de la resurrección, algunos judíos se convirtieron, pero ya no bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo el nuevo sistema del Nuevo Testamento, que es el nuevo nacimiento. Usted se salva hoy y cualquiera hoy, desde la resurrección hasta el arrebatamiento de la iglesia, se salva por el nuevo nacimiento, no por otra cosa. Así no se puede confundir el Estado de Israel con la iglesia de Cristo. Es un asunto diferente. Ellos volverán a tener la oportunidad cuando la oportunidad de los gentiles sea sellada. Usted y yo, le repito, terminamos la oportunidad de salvación el día que la iglesia sea arrebatada. Vuelvo y le insisto, no espere la gran tribulación. La gran tribulación no es para la iglesia. La gran tribulación es para el juicio de los pecadores y la oportunidad para que de nuevo la nación de Israel
vuelva a ser recogida al final. Pero por ahora ellos siguen siendo un estado político, mas no cristiano ni religioso. No reemplazamos a nadie. No, Señor. Cuando dice la Biblia aquí que hizo de los dos un solo y nuevo hombre, está hablando de la iglesia. Y los que quieran ser iglesia hoy, judíos o gentiles, tienen que pasar por este proceso de nuevo nacimiento. Amigos, los 20 amigos que hay aquí, si usted quiere ser salvo y ser miembro de la iglesia, tiene que nacer de nuevo. Lo dijo el Señor, no lo dice la gente, no lo dice el pastor, lo dijo el Señor. 3 veces lo dijo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. El que dice, os es necesario nacer de nuevo. Pedro dice, habiendo sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. ¿Ustedes están aquí? Yo sé que me están poniendo cuidado. Dios vino a la tierra para derribar el muro, la pared intermedia de separación que había entre nosotros y Dios. Dios vino a la tierra para comprar una iglesia. Por eso esta iglesia es de gran precio. Lo más valioso que Dios tiene en la tierra es la iglesia. No es el mundo, no es el oro, no es la plata, no son los reinos, no son los gobiernos, es la iglesia. Por eso Él vino a la tierra, no a buscar reinos ni tesoros. Al fin y al cabo, los tesoros y los reinos son de Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no vuelve por los tesoros del mundo, son de Él. Él viene a llevarse lo que compró. Lo que compró en la cruz se llama iglesia. Y Él viene por lo que compró un día. Dice el apóstol Pablo, la iglesia que Él compró con su sangre. Él vino a la tierra para redimir un pueblo de toda iniquidad. Vino a la tierra para llevar nuestras enfermedades sobre la cruz del Calvario. Vino a la tierra para salvar a los hombres del temor de la muerte, muriendo Él por los hombres. Vino a la tierra para salvar a los hombres de este mundo malo, habiendo Él vencido el mundo primero. Vino a la tierra para hacer el compañerismo entre Dios y el hombre, es decir, hacer el puente entre Dios y el hombre. Vino a la tierra para evitar que los hombres perezcan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Vino a la tierra para presentar al hombre ante Dios y a Dios ante el hombre. Por eso es nuestro sustituto. El Redentor tenía que ser igual a Dios e igual al hombre. En el Antiguo Testamento el que redimía tenía que ser un pariente cercano. No podía ser otro. Por eso Dios se hizo hombre para venir a ser nuestro pariente cercano. Gloria a Dios, para ser príncipe y salvador. Vino a la tierra para traer gozo y vida nueva. Vino a la tierra para hacer justicia y juicio. Vino a la tierra para salvar a los creyentes de la ley. Vino a la tierra para salvar a los impíos, muriendo por los impíos. Para resistir el hombre natural. Para, a través de la cruz, destruir al que tenía el imperio de la muerte. En la cruz fue clavada la ley, exhibió principados y potestades. La maldición de la ley quedó en la cruz y hoy disfrutamos de la bendición. Las enfermedades fueron clavadas en la cruz.
Los pecados del mundo fueron clavados en la cruz. Cristo llevó la culpa en la cruz. Cristo pagó la culpa en la cruz. La sangre de Jesús. Oiga eso, estamos en el momento de celebrar la cena del Señor. Escuche esto. La sangre de Jesús derramada en la cruz fue inocente e indigna de morir en esa condición. La sangre de Cristo es esencial para nuestra salvación. La sangre de Cristo fue ofrecida una sola vez para siempre. La sangre de Cristo en el Antiguo Testamento simbolizaba la reconciliación entre Israel y el pueblo. La sangre de Cristo limpia de todo pecado, no como en la ley, que era simplemente una expiación. La Biblia dice que nos limpia de todo pecado. Según Apocalipsis, capítulo 7, verso 14, esto le han vencido con la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es garantía del nuevo y mejor pacto entre Dios y el hombre. Da el poder para vencer a Satanás y a sus demonios. Nos da la victoria eterna. Justifica al hombre del pecado. Perfecciona a los creyentes. Limpia la conciencia. Nos acerca a Dios. Redime al hombre. Santifica a los creyentes. Nos salva de la ira que viene. Propició nuestros pecados. Fuimos comprados con su sangre preciosa. Más acerca de la sangre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La sangre de su cruz es el cumplimiento de todos los pactos eternos. La sangre de Cristo es la ejecución de todas las promesas del Antiguo Testamento. La sangre de su cruz pone fin a todas las maldiciones de la ley. La sangre de su cruz ha borrado todo pecado y muerte en nosotros. La sangre de su cruz es el poder que venció las fuerzas del diablo sin que él se diera cuenta. La sangre de su cruz es la conclusión de la administración de toda la historia redentora de Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La sangre de su cruz garantiza la vida eterna y la felicidad de los cristianos. La sangre de su cruz es el fin de todas las rebeliones del ser humano. La sangre de Cristo es el centro y el pináculo de la administración redentora entre Dios y el hombre. La sangre de su cruz es el juicio de todos los poderes y que nos da la victoria para siempre. La sangre de Cristo ha sido locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Y les anoto 5 cositas más, hermanos, para no alargarnos mucho. La muerte de Cristo, que es el fin al cabo de lo que vamos a recordar en la cena. La muerte de Cristo es vicaria. La palabra vicaria quiere decir sustitución. Quiere decir sustituto. Uno que toma el lugar del otro y actúa en su lugar. Dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Sustituto es la muerte de Cristo. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Dice el Señor, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, a mí nadie me la quita. Hermanos y amigos, a Dios nadie lo humilla, Él se humilló. El Salmo 113 dice, ¿quién como Jehová que se humilla? ¿Cuándo se humilló Dios? Cuando se hizo hombre.
y en calidad de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso dice él, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para darla y poder para volverla a tomar. Ese es Dios. El único que tiene poder de las dos cosas es Él. Segundo, la muerte de Cristo es una expiación. Y les digo así por encimita. En el capítulo 16 de Levítico encontramos la doctrina de la expiación en el Antiguo Testamento. Israel, la nación, año a año, en el día 10 del mes 7, Israel era convocado a un ayuno general, no como los que hacemos nosotros, de 6 a 6. Todo Israel, oiga esto, por eso usted y yo tenemos que ser agradecidos. La ley era una cosa terrible y seria, difícil de cumplirla. Era un día de ayuno de toda la nación. No se podía preparar ni ingerir ningún alimento. La nación acudía al lugar de adoración. El sacerdote tomaba 2 corderos. Un cordero era para expiación. Sobre el cordero de la expiación, el sacerdote lo sacrificaba, rociaba el templo, los utensilios, el pueblo, el sacerdocio y el pueblo en general. El otro cordero, el sacerdote ponía las manos sobre el cordero y lo enviaba por el desierto al lugar inhabitable. Esa era una forma. A las 3 de la tarde, el sacerdote, el único sacerdote que había en Israel, tenía que entrar al templo con la sangre del cordero sacrificado en el lugar santísimo, en el último lugar del tabernáculo. Había un lugar que se llama el arca del pacto. En el arca del pacto era un cofre de oro. Allí se guardaba las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón como un memorial. Encima de la tapa del cofre estaba cubierta por 2 querubines. Debajo de las alas de los querubines había una poseta que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio. El sacerdote ponía la sangre del cordero en esa pequeña poseta y la ponía allí, y el sacerdote tenía que esperar que llegara a las 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde era la hora del sacrificio y la hora de la respuesta, el sacerdote usaba unas campanillas en los flecos del vestido, de tal manera que cuando si llegaban las 3 de la tarde y las campanillas no funcionaban, indicaba con eso que el sacerdote había muerto. Es decir, el sacerdote tenía que arriesgar su vida por el pueblo. Murió el sacerdote y con ello estaba indicando que Israel caía bajo maldición por un año enterito, perseguido por sus enemigos, es decir, un año fatal para ellos. Era muerte, maldición y destrucción. Pero si a las 3 de la tarde las campanillas del sacerdote sonaban, indicaba con ello que el sacrificio había sido aceptado. Y el pueblo irrumpía en grito y en alabanza, porque eso indicaba que el sacerdote estaba vivo y que el sacrificio
había sido aceptado y que tenían un año de bendición y de victoria. El pueblo gritaba en un júbilo aterrador. Indicaba vida y bendición para ellos por un año, pero eso era cada año. Eso llamaba el día de la expiación. A la iglesia no se le exige cada año. Jesús de Nazaret hizo un solo sacrificio. Usted no tiene que ir año a año como hacía Israel. Tenía que pasar el tablero cada año a ver si pasaban la prueba o no. Usted no tiene que pasar la prueba. Jesucristo lo limpió a usted de todo pecado para siempre. Ahora, si usted anda mal, es problema suyo. Pero Jesús ya lo limpió. Cuando usted se bautizó en el nombre de Jesús, en el bautismo, en la invocación del nombre de Jesús, va implícito no solamente el perdón de sus pecados, sino la sangre de Cristo. En la invocación del nombre de Jesús, el Señor borra su pasado, pero allí también se aplica implícitamente la sangre de Cristo. Su pasado quedó borrado y sus pecados borrados también. Su pasado quedó en el olvido y sus pecados borrados. Por eso, hermanos, escuchen esto. Dice el apóstol, dice, si pecaremos, iglesia, Hebreos 10:26, si pecaremos, ojo con esto, voluntariamente, es decir, deliberadamente, conociendo, dice, si pecaremos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de los otros testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis vosotros que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y otra vez Dios juzgará a su pueblo. Ojo con la sangre de Cristo, hermano. Ojo con la invocación del nombre de Jesús. A los hermanos bautizados, tenga mucho cuidado. No juegue con la salvación. Y lo que he dicho yo varias veces, sea serio. El evangelio no es un juego. Esto no es una cosa de niños. El evangelio es vida. Rechazarlo es muerte. Tenerlo en poco es muerte. La sangre de Cristo es lo más valioso que el cielo nos haya dado. Fíjese usted, es tan grande la sangre de Cristo que lo único que hay en el cielo que Dios se llevó de la tierra es la sangre de Cristo. Porque ni siquiera el cuerpo de María murió y fue sepultado. Por eso dice la Biblia, Jesucristo, el cielo, el lugar santísimo en la ley era en tipología del cielo. Ahora el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en la tierra, un santuario terrenal. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, Jesús no entró a un santuario terrenal, sino al celestial, al cielo mismo. Y dice la Biblia que Jesús fue y llevó esa ofrenda, su sangre, y la puso en el lugar santísimo. Vea dos cositas para terminar, para que empecemos la ceremonia. Bendito el Señor. Cuando Jesús resucitó, las mujeres se arrojaron al cuerpo de Jesús para abrazarlo. Jesús les dice, no me toquen, porque no he subido a mi Padre. No me toquen. Es decir, Jesús acababa de resucitar. ¿Y cuál era la situación? Él tenía que ir al lugar santísimo, al cielo mismo, a llevar su ofrenda, porque no he sido glorificado, dice el Señor. No me toquen.
esperen que yo suba a mi Padre. ¿Y a qué tenía que subir el Señor? A llevar su ofrenda, a ponerla en el propiciatorio, en el lugar santísimo. Allá está puesta la sangre de Cristo. Dice Apocalipsis, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. La sangre de Cristo está vigente. La iglesia ha sido blindada con la sangre de Cristo. Es lo más valioso que se llevó de aquí, de la tierra al cielo, la sangre de Cristo. Es el precio que se pagó. Cuando el diablo lo tienta a usted, Dios lo mira a usted a través de la sangre de Cristo, a través de ese cristal, a través de ese blindaje. Y le dice Dios al diablo, está blindado, no lo toques, es hijo mío, es propiedad, es mi, no lo toques. ¿Se acuerdan que Dios le dice a Satanás, ahí lo tienes, tócalo? Y como el diablo tiene que obedecer, lo hizo porque Dios lo mandó. Pero con usted, Dios le dice al diablo, no me lo toque. Ese es precio mío. Ese me costó a mí la sangre de Cristo. No me lo toques. Y hermano, créalo, usted es un ser blindado. Usted es un ser privilegiado. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuida lo que tienes. Cuida ese tesoro. Mira el Cordero de Dios. Él solamente puede salvarte. Mira al Cordero de Dios. Ya no existe hoy la ley de la expiación, porque la expiación cubría el pecado. La sangre de Cristo no cubre. La sangre de Cristo limpia. La sangre de Cristo quita el pecado. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios les quitó el pecado? ¿Se sienten limpios esta mañana? ¿O se siente sucio? ¿Está listo para participar de la cena del Señor? Hermano, no puedo porque tengo un problemita que arreglar. Qué pena, no puedo participar. Hay gente que cuando se le anuncia Santa Cena no viene al culto. ¿Por qué no va al culto? No, hermano. No pude. La cena es uno de los eventos más importantes que la iglesia debe tener siempre. Porque esto nos recuerda la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y nos dice, háganlo, siempre que lo hagan en memoria de mí. Usted y yo estamos aquí es por lo que Cristo hizo en la cruz, por nada más. Otros dicen, no hermano, después arreglo mi problema. Ve hermano, si usted no es digno de tomar en la tierra la cena del Señor, que es un emblema, que es un símbolo, que es un recordatorio del precio que se pagó, si usted no es digno, no es digno tampoco de estar en las bodas del Cordero. Y se lo digo en serio, en el nombre de Jesús. No juegue con la salvación. Es que tengo problemas en mi hogar, en fin, cualquier cosa que sea, usted tiene que arreglar su problema y tiene que estar al día siempre. Siempre. ¿Qué pasa si usted se atrasa en el banco? De una vez lo reportan. Señor, está en data crédito. Usted tiene que estar al día. Tiene que estar al día, si no, la pierde. Usted no puede decir, mañana arreglo mi problema. En 8 días me arrepiento. Voy a ver cómo arreglo este problema. No, usted tiene que estar al día con el Señor siempre. Hoy, ya. No para la una, es ya. ¿Cómo está su problema con Dios? Es una pregunta que le hago en serio. Si usted no puede participar, y no se me haga loco, cuando pasen con la copita por ahí, no se haga loco que le rasca la cabeza.
o que se está sacando la corbata. Ve, ya pasará, bueno, no me tocó de malas, sí, de malas. No se haga el loco, porque esto es salvación. Si usted no está listo para esto aquí, tampoco está listo para ser arrebatado con el Señor. Se lo digo en serio. Porque hay gente en la iglesia que no se hablan, no se saludan. Y cantamos, me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él. ¿Qué más dice? Con él me voy. ¿Sí? Y cantan, te amo con el amor del Señor. ¿Sí? Pero no lo puedo ver. Ah, ese hermanito me cae mal. Pregúntese, si ese hermanito que le cae mal a usted se encontrara con usted en las nubes del cielo, en el cielo, ¿qué le va a decir? Aléjate, me caes mal. Te vas a perder. La Biblia dice que el que aborrece a su hermano es homicida, y que ningún homicida tiene vida permanente. Yo le voy a invitar, pensando en esto en serio, en lo que el texto último que le cité, ¿cómo escaparemos? Si, ¿cuál fue el texto que cité? Si tuvieres por inmunda. ¿Se acuerdan del texto? La sangre del pacto en el cual fue santificado. ¿Me está escuchando? No le dé pena. Dele pena si se queda aquí. Usted dirá, no, es que ya Israel y Irán hicieron una alianza. No le crea esas alianzas. Son pegadas con babas. Eso no existe. No se preocupe por eso. Preocúpese usted por su presente, su hoy, su ya. Si oyeres hoy su voz. Yo te ruego, sin egoísmo y no sienta prejuicios. No le importe lo que el mundo diga o lo que la iglesia diga. Importe su salvación. Hoy es el día que usted debe asegurar su salvación. Vas a participar de algo muy grande. Y ahorita le voy a leer qué significa la cena. Pero antes de hacerlo, aquí tengo la ceremonia de la cena. Antes de hacerlo, yo quiero orar por alguien. Y qué bueno que aquí hubiera gente valiente. Que alguien se parara de la silla y fuera a buscar a ese hermano con quien tiene alguna enemistad. Y dijera, hermano, perdóname, quiero reconciliarme con usted. Ah, que venga él. No, si él no viene, vaya usted. Mire, ¿cómo se reconcilió el hombre con Dios? Porque el hombre fue a Dios, ¿cierto? No, Dios vino al hombre. Y siendo Dios,